¿Sabes cuál es una de las frases que más escucho en parejas que llegan a consulta después de una crisis fuerte? La frase es, seguimos juntos, pero ya no se siente igual. Y muchas veces no lo dicen porque estén peleando todos los días. De hecho, algunas ni siquiera discuten por lo que pasó. Siguen funcionando, cumplen con sus responsabilidades. Hablan y atienden a los hijos, hablan acerca de las cosas de la casa, hablan del trabajo, pero hay algo que realmente cambió. La esperanza de resolver conflictos ya no está donde estaba antes, y entonces aparece una pregunta que realmente duele. Y la pregunta es, ¿será que algún día volveremos a sentirnos como antes? Hoy quiero responder esa pregunta desde lo que he visto durante años trabajando con muchas parejas. Porque sí, algunas parejas logran reconstruir la esperanza, pero otras pasan años juntas sin poder recuperarla y sin ver cómo hacerlo. Y lo más interesante es que la diferencia casi nunca está en la gravedad de la crisis. La diferencia está en algo mucho más profundo. Está en el patrón que construyen después de la crisis. Porque muchas veces el problema no es solamente aquello que ocurrió. El problema es lo que la pareja empieza a hacer o a dejar de hacer después de aquello que ocurrió. Y entender esto puede cambiar completamente la forma en cómo ves tu relación. Ahora quiero que imagines esta situación. Una pareja llega a consulta 2 años después de una crisis importante. Podría haber sido una infidelidad, una mentira, una traición o simplemente años de distancia emocional entre ellos. Y cuando les pregunto cómo están, ambos responden, mucho mejor, eso ya pasó, ya no hablamos de eso. Desde afuera parece una buena noticia, pero después de unos minutos parece otra realidad. Uno de los dos sigue sintiendo una pequeña alarma cada vez que ocurre algo fuera de lo normal. Un mensaje que tarda en responderse, un cambio de actitud, una salida inesperada, no dice nada, pero lo siente. Y dentro del otro lado aparece otra experiencia. La sensación de estar siendo observado constantemente, de tener que demostrar una y otra vez que es confiable. Y poco a poco ambos empiezan a agotarse, porque uno se cansa de estar vigilando y otro se cansa de estar probando las cosas. ¿Y sabes qué suele estar pasando aquí? No sanaron la herida, simplemente la archivaron, la guardaron en un cajón y organizaron toda la relación alrededor de no abrir ese cajón nunca más. Pero hay algo importante que entender aquí. Las heridas emocionales que se archivan no desaparecen, solamente dejan de hablarse y tarde o temprano vuelven a aparecer, porque la crisis no destruyó únicamente la esperanza, la crisis reveló un patrón que ya existía entre ustedes, un patrón donde el dolor no se conversa o donde el miedo no se logra expresar, donde los problemas están en silencio esperando que el tiempo las resuelva. Y el tiempo no sabe resolver lo que la pareja evita enfrentar. Ahora, pensemos en otra pareja. También atravesó una crisis fuerte. También tuvo momentos donde parecía imposible salir adelante. Pero hicieron algo diferente. No intentaron borrar lo ocurrido. Intentaron primero entenderlo, y esto es clave, porque la confianza y la esperanza no vuelven cuando fingimos que nada pasó. La esperanza se reconstruye cuando el patrón cambia. La persona que había roto la esperanza empezó a mostrar transparencia antes de que se la pidieran. No para controlar daños, no para quedar bien, sino porque entendió que las promesas no reconstruyen la confianza o la esperanza, pero la evidencia sí. Y la persona herida hizo algo igual de difícil. Empezó a observar esa evidencia, empezó a permitirse a reconocer cuando habían cambios reales, no porque fuera ingenua, sino porque entendió algo, que vivir permanentemente en alerta tampoco la estaba protegiendo. Hubo conversaciones incómodas, hubo lágrimas, hubo reprocesos, pero cada vez que aparecía el dolor, no lo evitaban, lo atravesaban juntos. Y poco a poco ocurrió algo importante. La historia dejó de ser ¿volverá a pasar? Y comenzó a convertirse en una historia como estamos construyendo algo distinto. Eso es reconstrucción. No borrar la herida, sino crear una relación diferente donde la herida ya no dirige todo. Aquí es donde muchas parejas se quedan atrapadas, porque creen que el tiempo hará el trabajo. Piensan cosas como, ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya deberíamos estar bien. Pero la confianza y la esperanza no funcionan así, porque el tiempo por sí solo no reconstruye nada.
Lo que realmente reconstruye es lo que ocurre y lo que hacen durante ese tiempo. Y aquí aparece algo que pocas personas entienden. La esperanza rara vez se rompe en un solo momento. Normalmente se pierde dentro de todo un patrón que mantienen, un patrón de desconexión entre ambos, de conversaciones que evitan o de necesidades que no logran expresar, y de sentirse, por supuesto, constantemente distantes. Por eso, muchas veces la pregunta correcta no es ¿cómo superamos la crisis? Porque la pregunta correcta debería ser ¿qué patrón permitió que llegáramos hasta aquí? Porque si ese patrón sigue intacto, la crisis podría terminar, pero la inseguridad va a permanecer. Y esto explica por qué algunas parejas siguen juntas durante años sintiendo que algo todavía no encaja entre ustedes. Después de años acompañando a parejas, he visto 3 elementos que aparecen una y otra vez cuando la esperanza se pierde. El primero es regular, aprender a hablar de lo que duele sin convertir cada conversación en una batalla entre ustedes, porque si cada intento de hablar termina en defensa, crítica o explosión, la relación deja de ser un lugar seguro. El segundo punto es entender. Y no me refiero solamente a entender cuál fue el daño que hubo, me refiero a entender el patrón. Entender qué cosas estaban ocurriendo entre ustedes antes de esta crisis, qué necesidades no estaban siendo expresadas o qué conversaciones nunca sucedieron realmente, qué dinámicas mantenían y repetían durante años. Porque cuando entiendes el patrón dejas de sentir que todo ocurrió de la noche a la mañana. Y el tercero es reconectar. Este suele ser el paso que más parejas olvida, porque reconectar significa crear evidencia nueva, momentos pequeños pero consistentes, repetidos, momentos donde la relación empieza a demostrar que hay algo diferente, porque la esperanza no se recupera cuando alguien dice cosas como puedes confiar en mí, esta vez lo haré diferente. La esperanza se vuelve a recuperar cuando la experiencia empieza a confirmar que realmente puede hacerlo. Y quiero dejarte con una reflexión. Si hoy sientes que sigues amando a tu pareja, pero algo dentro de ti todavía no logra relajarse, si sientes que la crisis terminó pero la conexión no volvió completamente, quizás el problema no sea que no se amen, quizás tampoco sea que tu pareja sea el problema. Quizás lo que sigue presente es el patrón que construyeron juntos alrededor de esa crisis o de esa herida. Pero la buena noticia es que los patrones pueden cambiarse, no de la noche a la mañana, pero sí con el acompañamiento y haciendo las cosas correctamente. Si mientras escuchabas este video sentiste que te estabas sintiendo reflejada en alguna de estas historias, quiero invitarte a dar un paso más. Coméntame la palabra listos por Instagram y simplemente escribe listos, porque tendremos una conversación para entender qué está pasando en tu relación y ver si realmente podemos ayudarte. Porque algunas parejas necesitan más tiempo, pero otras necesitan algo distinto. Necesitan una nueva forma de entender el problema que les afecta. Y muchas veces ese es el inicio del cambio. Nos vemos en el próximo video.